En las arenas eternas de Egipto, donde el sol abrasa los secretos de milenios y el viento susurra nombres olvidados, existe una verdad que los vivos no deberían conocer. Hay destinos peores que la muerte. Hay condenas que atraviesan los siglos como cuchillos oxidados. Y hay amores tan desesperados que desafían las leyes de los dioses y de los hombres. Esta es la historia de Imhotep, el sacerdote condenado. Esta es la historia de un castigo que no terminó con el último latido de su corazón. Año 1921. Una expedición británica, liderada por Sir Joseph Whipple, penetra en las profundidades de una tumba olvidada cerca de Tebas. El aire es denso, viciado por 3700 años de oscuridad. Las antorchas parpadean contra las paredes cubiertas de jeroglíficos y cada sombra parece contener una advertencia. Lo que encuentran no debería haber sido encontrado jamás. Un sarcófago sin inscripciones, sin honores, sin los rituales sagrados que guían a las almas al más allá, simplemente abandonado en la penumbra, como si los antiguos sacerdotes hubieran querido asegurarse de que este lugar nunca fuera descubierto, como si este hombre no mereciera ser recordado. Dentro del sarcófago yace una momia envuelta en vendajes amarillentos. Pero hay algo terrible, algo profundamente perturbador en la forma en que ha sido preparada. Los vendajes no cubren un cuerpo en paz, cubren un cuerpo retorcido, congelado en un último gesto de agonía. Y en un cofre cercano, escondido entre las sombras, encuentran algo más. El rollo de Thoth, un pergamino prohibido que contiene las palabras sagradas que pueden devolver la vida a los muertos. El ayudante joven de la expedición, un muchacho de nervios frágiles y curiosidad insaciable, se queda solo esa noche. Solo con la momia, solo con el rollo. Sus ojos recorren las letras antiguas, sus labios comienzan a murmurar las palabras sin comprender su significado, palabras que no han sido pronunciadas en miles de años, palabras que nunca debieron ser pronunciadas de nuevo. Y entonces sucede. Los vendajes se estremecen, imperceptiblemente al principio, como si una brisa imposible los rozara en una tumba sellada. Los dedos momificados, rígidos como ramas secas, comienzan a flexionarse lentamente. El crujido de huesos antiguos que vuelven a despertar resuena en la cámara silenciosa. La momia está sentándose. Las vendas crujen y se desprenden. Un brazo esquelético se extiende hacia él con una deliberación horrible, antinatural. Y las cuencas vacías de ese rostro milenario, hay algo que late, algo que ve, algo que recuerda. El muchacho comienza a reír, una risa aguda, quebrada, que no cesará durante el resto de su vida. Cuando los demás regresan, encuentran al joven en un rincón, riéndose incontrolablemente, señalando hacia el sarcófago vacío. La momia ha desaparecido. Solo quedan vendajes dispersos en el suelo, como el rastro de una serpiente antigua que se arrastra de vuelta al mundo de los vivos. Y el rollo de Thoth también ha desaparecido.
10 años después, en 1932, una nueva expedición llega al Cairo. Frank Wimpole, el hijo de Sir Joseph, continúa el trabajo de su padre. Pero hay un nuevo personaje en esta historia, un hombre extraño que se hace llamar Arthur Bey. Un hombre de rostro pálido como el marfil antiguo, de ojos que parecen mirar a través de los siglos, de movimientos calculados y lentos, como si cada gesto le costara un esfuerzo sobrenatural. Arthur Bey conoce cosas, sabe dónde buscar, sabe qué tumbas esconden los secretos más preciados. Su sabiduría es imposible, antinatural, y cuando habla, su voz resuena con el eco de templos derruidos y dinastías extintas. Pero Arthur Bey es una mentira, una máscara sobre un horror. Porque Arthur Bey es Imhotep, el sacerdote que fue condenado a la muerte viviente hace casi 4000 años. El hombre que cometió el pecado supremo, desafiar a la muerte misma por amor. Su crimen, amar a la princesa Anques en Amón, con una pasión que trascendía su posición como sacerdote. Cuando ella murió, Imhotep no aceptó su destino. Robó el rollo de Thoth del templo sagrado e intentó realizar el ritual prohibido, el conjuro que devuelve la respiración a los pulmones silenciosos, que llama de regreso al alma desde el reino de Osiris. Lo descubrieron a medio ritual y su castigo fue una abominación. Enterrado vivo, envuelto en vendajes, con la lengua cortada para que no pudiera pronunciar los conjuros sagrados. Pero los sacerdotes cometieron un error fatal. Dejaron el rollo de Thoth en su tumba, no como compañía, sino como burla eterna. El instrumento de su pecado sería el testigo perpetuo de su tormento. Durante 3700 años, Imhotep permaneció consciente en la oscuridad, sintiendo, recordando, esperando. Su odio no se desvaneció con los siglos. Su amor no se extinguió. Ambos se petrificaron. Se convirtió en algo más denso que la roca, más afilado que la obsidiana. Y ahora, despierto nuevamente en un mundo que no reconoce, Imhotep tiene un solo propósito: encontrarla. Encontrar a su amada reencarnada. Y esta vez, nada lo detendrá. Ni los dioses, ni los hombres, ni el paso inexorable del tiempo. Su búsqueda lo lleva hasta Helen Grosvenor, una joven bella de ascendencia mixta anglo-egipcia que vive en el Cairo. La primera vez que Imhotep la ve, algo se quiebra en su rostro pétreo. Reconocimiento, desesperación, triunfo. Porque en los rasgos delicados de Helen, en sus ojos, en la forma de su rostro, ve a su amada, su princesa perdida, su razón para desafiar a la eternidad. Pero hay un problema. Helen no es la princesa, no completamente. Lleva su alma quizás, pero también lleva su propia vida, sus propios recuerdos, su propia voluntad. Y cuando Imhotep intenta forzar el despertar de esos recuerdos antiguos, cuando la lleva a través de trances hipnóticos a las arenas del pasado,
Helen resiste, aterrorizada, confundida, atrapada entre dos existencias. Imhotep le muestra visiones. El Egipto de hace 4000 años cobra vida ante sus ojos. Ve su propia muerte en tiempos antiguos. Ve el amor desesperado de un sacerdote dispuesto a condenarse por ella. Ve el ritual interrumpido y el castigo atroz. Y Helen comprende, con un horror creciente, planea hacer. Quiere matarla, quiere momificarla al estilo antiguo. Y entonces, con el poder del rollo de Thoth, revivirla como a la verdadera Ankh-Esen-Amon, libre de las ataduras de esta vida moderna, libre para amarlo por toda la eternidad en la muerte. Es un plan nacido de la locura de milenios. Es un amor transformado en monstruosidad por el peso de los siglos. Frank Wimpole y el Dr. Muller, un ocultista que comprende los peligros de las antimagias egipcias, luchan desesperadamente por salvar a Helen. Pero ¿cómo combates a algo que ya ha muerto? ¿Cómo detienes a alguien que ha esperado 4000 años por este momento? Imhotep es casi omnipotente. Con el poder del rollo, puede hacer que los corazones se detengan con un pensamiento. Puede ver a través de grandes distancias. Puede convocar visiones que destrozarán la mente más fuerte. Pero tiene una debilidad, su humanidad, enterrada pero no extinguida bajo capas de odio y obsesión. En el clímax terrible, en el museo donde Imhotep ha preparado su ritual final, Helen se encuentra atrapada entre dos mundos. Imhotep la llama con la voz de amores antiguos, prometiéndole eternidad, prometiéndole que nunca más estarán separados. Pero Helen, con una fuerza que no sabía que poseía, hace algo que la princesa nunca pudo hacer. Rechaza a Imhotep. Enfurecido, traicionado nuevamente después de milenios de espera, Imhotep levanta el rollo de Thoth para completar el ritual por la fuerza. Pero Helen, en un acto de desesperación, invoca a la diosa Isis, protectora de las mujeres, madre de toda vida, y la estatua de la diosa en el museo responde. Un rayo de energía divina emerge de la estatua. El rollo de Thoth, el objeto de poder inmenso que ha sostenido a Imhotep a través de los milenios, se incinera en sus manos. Y sin el rollo, sin la magia que lo ha mantenido animado, Imhotep comienza a desmoronarse. Su carne se seca y se convierte en polvo. Sus huesos se fracturan y se pulverizan. El último vistazo que tenemos de su rostro muestra quizás no furia, sino alivio. Alivio de que su maldición finalmente ha terminado. Alivio de que puede al fin descansar. El viento del desierto arrastra las cenizas de Imhotep de vuelta a las arenas de las que emergió. Helen sobrevive, marcada pero libre. Frank y ella se abrazan, agradeciéndole a los dioses, tanto antiguos como nuevos, por su salvación. Pero en las noches del Cairo, cuando el viento ulula entre las ruinas antiguas,
Algunos juran que pueden escuchar un susurro. Una y otra vez, un eco que se niega a desvanecerse completamente. Porque el amor verdadero, incluso cuando se corrompe en obsesión, deja marcas en el mundo. Marcas que ni siquiera la muerte puede borrar completamente. Esta fue la historia de la momia, de Imhotep, el sacerdote condenado, de un amor tan poderoso que desafió a los dioses y de un castigo que atravesó la eternidad. Recuerda, hay secretos en las arenas del desierto que es mejor dejar enterrados. Hay tumbas que no deben ser abiertas y hay palabras antiguas que nunca deben ser pronunciadas en voz alta, porque algunos muertos no descansan y algunos amores no terminan.